La cabalgata a Cristo Rey, la chevauchée vers le Christ roi. C'est le nom qu'ils ont donné à ce pèlerinage rituel, un pèlerinage de cavaliers exclusivement. Ils viennent des quatre coins de l'État de Guanajuato, au centre du Mexique, et représentent une multitude de petites paroisses de la région qui arborent leur bannière locale. Tous ont fait vœu de se retrouver ici chaque année, le matin du 4 janvier, 2 jours avant l'Épiphanie. Que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. À l'instar des mages, 2014 ans plus tôt, nos pèlerins vont suivre l'étoile pour aller rendre hommage à la royauté du Sauveur qui vient de naître, 10 jours auparavant, du sein de la Vierge Marie. Mexico, la capitale, s'étend sur un plateau de 1500 km² à 2400 mètres au-dessus de la mer. Elle est le district fédéral du Mexique et gouverne les 32 États-Unis mexicains. C'est la ville la plus peuplée du pays, avec 20 millions d'habitants sur les 120 que compte l'ensemble des États. Une population riche de diversité et de métissage successifs, à 90% catholique, après seulement 5 siècles d'évangélisation. La récente modernité en périphérie laisse place à la religiosité générale en son centre historique, où les signes de la piété populaire catholique sont plus manifestes. La Sainte Vierge est appelée ici Notre-Dame de Guadalupe, un nom venu d'Espagne, avec les conquistadors au début du XVIe siècle, lorsqu'ils prirent Mexico aux Aztèques. Depuis, sur les lieux de l'ancienne capitale indigène, se dresse sur la grande place El Zócalo, la cathédrale du diocèse de Mexico. Le greffon de la foi catholique espagnole s'est développé sur les croyances et divinités des Aztèques. Les rites chrétiens ont bien sûr pu être imposés par la violence de la conquête espagnole. Mais la force a peu d'effet sur l'intime conviction. La foi n'est pas entrée par l'épée. Ses prémices étaient déjà là avant l'arrivée des conquistadors. La fe se vivía antes de la llegada del Evangelio en todo el entorno social. Los ritos prehispánicos hablaban de un rito de iniciación, de bienvenida de los niños. Los ritos prehispánicos hablaban de ritos de purificación, lo que sería la confesión. Los ritos prehispánicos hablaban de comer el pozole para entrar en comunión con los dioses, lo que prepara el camino para la Eucaristía. Los ritos prehispánicos hablaban y bendecían el matrimonio y acompañaban también a los difuntos hasta su última morada. Otra parte muy importante es que en los pueblos prehispánicos se daba una importancia muy grande a la figura de la madre. Y en México tenemos nosotros un cariño muy especial a todas las advocaciones de la Virgen María. Yo creo que en México hay más advocaciones de la Virgen María que en cualquier parte del mundo. Y tendríamos que decir que aun cuando los misioneros franciscanos llegaron a estas tierras haciendo un esfuerzo enorme para evangelizar, sus resultados fueron muy pocos, a diferencia de cuando aparece María. Y ella es la gran evangelizadora de esta tierra. ¿Por qué? Porque habla como una madre que se dirige a sus hijos, habla con el lenguaje, con los signos particularmente, que a la gente de esta tierra le gusta seguir.
Sacrée reine du Mexique et impératrice des Amériques par Jean-Paul II en l'an 2000, la Vierge de Guadalupe a destitué les anciennes divinités aztèques et dirigé vers elle les chants et les danses de prière des Mexicains. La grande basilique Notre-Dame de Guadalupe accueille à Mexico 20 millions de pèlerins chaque année, ce qui la place juste derrière la cité du Vatican en nombre de visiteurs. L'intérieur de la basilique permet des célébrations de 10 000 fidèles et garde précieusement encadrée aux yeux de tous la célèbre tunique, la tilma, sur laquelle s'est imprimée l'image de la Vierge Marie, telle qu'elle apparut en 1531 à l'un des tout nouveaux aztèques chrétiens catholiques, devenu Saint Juan Diego Potlathuatzin. Juan Diego es, podríamos decirlo así, el vidente de Guadalupe. Juan Diego ha tenido la fortuna de que Nuestra Señora, Santa María de Guadalupe, se le apareciera. Juan Diego, un indígena, ¿verdad? Un indígena converso que tenía en esta experiencia justamente de conversión, pues las prácticas propias del cristiano católico de la época. 1531. Juan Diego escucha una voz femenina, ¿verdad? Le llama por su nombre, con mucho cariño, Juanito, Juan Dieguito. Y quien le llama es justamente María. Y le da a conocer un mensaje. El mensaje es que ella quiere que en este lugar, en el valle, se le construya una casita. Una casita donde ella va a escuchar los ruegos, las peticiones de todos sus hijos, de los moradores de estas tierras, pero no solo de estas tierras, sino todos aquellos que se acerquen para compartirles a ellos también, no solamente que ellos le den a conocer sus plegarias, sino ella entregarles a aquel que es todo su amor persona, dice incluso. Y aquel que es todo su amor, sabemos quién es, Jesucristo nuestro Señor. Juan Diego hará un primer intento, el obispo Zumárraga no le creerá, ¿verdad? Como era lógico, un indígena recién convertido, ¿verdad? Puede ser que esté imaginando. Volverá Juan Diego, insistiendo, porque se encuentra nuevamente con la Virgen, ¿verdad? Regresa y le dice a la Virgen, no me ha hecho caso, ¿verdad? Parece ser que no me creyó. Entonces ella le dice, y Juan Diego dice, envía a alguien más importante, envía a alguien que seguramente le harán más caso. Yo soy nada. María lo anima, María lo impulsa y le dice, no, yo te elegí a ti y tú tienes que ir. Él regresa con el obispo, lo escucha nuevamente y ahora el obispo le pide una señal. Dice, bueno, muy bien, dile a la señora, ¿verdad?, que me dé una señal para que yo sepa que efectivamente ella te está pidiendo construir esta casita sagrada. Juan Diego en informe alors Marie qu'il interpellera de nouveau sur son chemin en le rassurant « Ne suis-je pas là, moi qui suis ta mère ?» Et en guise de signe, elle l'enverra cueillir des roses au sommet de la colline de Tepeyac. Il devra les apporter à l'évêque, enveloppées dans sa tunique, sa tilma, qui lui sert de manteau. Au moment où Juan Diego dépose les fleurs aux pieds de l'évêque, s'imprime alors sur la toile de son vêtement l'image de Notre-Dame de Guadalupe telle qu'elle lui est apparue. Esta imagen dice mucho al mundo indígena, pero no solo, porque en María de Guadalupe no encontramos a una mujer indígena, sino a una mujer mestiza. Por eso decimos que el mensaje del acontecimiento guadalupano es un mensaje perfectamente inculturado. De tal manera que lo que se encontraba en conflicto, decíamos hace un momento, en ella se reconcilia. En ella se dice, no son contrincantes. Los indígenas y los españoles no son contrincantes, son hermanos. Se hermanan justamente en la fe.
en la fe en el verdadero Dios, en Jesucristo nuestro Señor. Nos pèlerins de l'Épiphanie ont été rejoints par d'autres bannières de paroisses voisines et le défilé a grandi comme par enchantement. Ce pèlerinage rituel a commencé en 1956. Nicolas Garcia, un paysan de la région, se voit atteint d'un mal étrange qui lui ôte toute la pilosité de son corps. Craignant que cette maladie ne le conduise à une mort prochaine, il décide d'aller implorer le Christ de la montagne et chevauche jusqu'au mont Cubilete où trône la statue du Sauveur. Quelque temps plus tard, Nicolas est guéri. Accompagné d'une première dizaine de cavaliers, il ira remercier El Señor le jour de l'Épiphanie. Un nouveau pèlerinage est né, allumé à l'étincelle du miracle. Aujourd'hui, c'est Miguel, le fils du miraculé et ancien séminariste, qui est à la tête de la cabalgata, un flambeau qu'il a repris avec ferveur. Los mismos cabalgadores, unos a otros invitan cabalgadores. Yo invito a mis familiares, a mis amigos, a mis conocidos, los invito a que participen de la cabalgata o nos preguntan en ocasiones de la cabalgata, se motivan, Cristo Rey toca el corazón de ellos y se unen a nuestras filas. Esa es la forma como ha ido creciendo la cabalgata. Normalmente, como ven, la mayor parte de los cabalgadores es gente del medio rural, gente de campo. Entonces, sus caballos los utilizan para su trabajo, en sus comunidades, para sus trabajos, para transportarse, para moverse. Y para esta avenida hay cabalgadores que tienen un caballo para la ida a visitar a Cristo Rey. Con tiempo, hay cabalgadores, los demás cabalgadores, días antes ya nos soñamos con esta avenida. Como ya tenemos tantos años, la cabalgata cumple 59 años el día de hoy, a esta avenida. Entonces ya con días de anticipación, ya días antes, ya soñamos con que ya venimos en el camino, que está lloviendo, que hace frío, no importa. La fe y el deseo de ver a Cristo Rey nos traen, sorteando lo que haya, las temperaturas que haya. Pero ya con anticipación, ya soñamos con la avenida. Adelante, señores, vamos a seguir nuestro camino. Adelante, señores, no se rezaguen. Conservando la fila, conservando el orden. Encore 2 bonnes journées de procession avant que nos pèlerins du Guanajuato n'atteignent leur but. Le Cerro del Cubilete est un sommet de 2580 mètres d'altitude, situé exactement au centre géographique de la République du Mexique. Au-dessus de la basilique en forme de sphère qui représente l'univers,
un Christ en bronze de 80 tonnes et de plus de 20 mètres de haut reçoit des anges les couronnes du martyre et de la royauté. Quel que soit leur cheminement, les fidèles mexicains viennent ici pour un temps de recueillement, adresser leurs prières et signifier leur dévotion au Christ roi. L'histoire de la construction de ce sanctuaire a commencé au début du XXe siècle, alors que le pays émerge à peine de la guerre civile qui a suivi la révolution de 1910, celle de Zapata et de Pancho Villa. Los obispos es por los que los obispos mexicanos deseaban construir un templo al Sagrado Corazón de Jesús para pedirle por la paz en nuestra patria. La idea del monumento no se podía hacer hasta 1920, que vino el señor obispo Valverde y Telles, que es el que está aquí a un lado, Valverde y Telles, a una visita pastoral a Silao. Vio hacia acá, hacia arriba de las montañas, vio este cerro que sobresalía y dijo: me gustaría celebrar una misa en aquel cerro. Por eso, en 1920 fue el año en que se construyó el primer monumento, muy pequeño, pero significativo. Ce premier petit monument de 9 mètres seulement fut vite adopté par la population et sa réputation grandit rapidement. On vient y célébrer le Christ, roi de paix. On s'y rend en délégation paroissiale, en famille et entre amis. Ce sont les évêques mexicains qui avaient lancé dès 1914 à Mexico en fin de messe le célèbre Viva Cristo Rey, repris par la foule enthousiaste. México se siente orgulloso porque fue el primer país hace 100 años que se declaró como siervo de Cristo Rey. La festividad de Cristo Rey no existía en el mundo. Cuando el Papa escuchó esta idea de los obispos de México, aceptó y promulgó la fiesta de Cristo Rey como una fiesta mundial. El primer monumento a Cristo Rey que se hizo en México fue el primero en todo el mundo, en el Cubilete, y después se hicieron algunos más hasta el actual. Brasil o el de otros lugares. México fue el primer país. A Cristo se le daba culto más que poniéndole una corona, entregando la vida.
Espíritu Santo. Avancen, avancen, muchachos, avancen. Hacia arriba. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. No te aloques, no te aloques. Ay, pidan permiso, pero con todo respeto a la gente. Lléguenle, lléguenle, lléguenle. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva, señor San Martín! ¡Viva! ¡Viva! Mi corazón, mi casa, mi patria. ¡Santo, santo, santo! Es el Señor Dios de los ejércitos. Van allá abajo, acapan allá abajo, compadre. Ándale, pues. Tengan cuidado que son la carretera. C'est la fin de la première journée de chevauchée pour nos pèlerins. Ils sont arrivés à la Sauceda, un petit village où les toiles et les bannières seront déposées pour la nuit. C'est une halte rituelle. Chaque année, ils installent ici leur campement pour reposer les bêtes et les hommes. Yo empecé a cabalgar de la edad de 15 años, tengo ahorita 51 años. La verdad, cuando era joven, niño, lo tomé como un gusto y luego ya se me hizo devoción. Y ya después fui cabalgador, fui pie, fui asistente de un padre, yo le ayudaba a montar, le calentaba sus tortillas. Y luego el padre me dijo que ya no me quería allí. Le digo, bueno, está bueno. Ahora te quiero en la cabalgata, y me dieron el nombramiento de encargado del norte. Ahora soy comandante del norte. Comandante de caballería. Muy bien. Que guarda el norte. Les gestes sont rodés, et ces paysans cavaliers chevronnés restent toujours en ordre, calmes et disciplinés sous les ordres du commandement. Pour éviter tout débordement, la consommation d'alcool est prohibée, une façon d'associer la notion de jeûne à leur pèlerinage. No, pues esta es devoción de nosotros como católicos. Como católicos La roja es. tenemos Sí. ya devoción de venir cada año. Muchos es como promesa que hacemos de venir cada año. Muchos pues es gusto, muchos como pasatiempo. Pero pues, yo creo que la mayoría es como devoción que tenemos de ir a visitar. No, pues bueno, yo empecé muy muchacho. El primer año fue en 1982. Pero después de allí, unos años venía, otros no, pero del 87 a la fecha no he fallado ni 26 años. Sí. Por ahí hay cucharas, mami. Ahí en esa bolsa viene, digo, en esa caja vienen como 2 bolsas blancas. Si l'ensemble des États-Unis mexicains est très majoritairement catholique, ici, dans le Guanajuato, tout le monde se dit catholique. La nation mexicaine doit beaucoup à quelques prêtres célèbres, et particulièrement dans la petite ville de Dolores Hidalgo, qui a fait de la région le berceau de l'indépendance du pays, acquise en 1821. 3 siècles après la conquête, la population de la Nouvelle-Espagne est composée d'Espagnols nés en Espagne qui ont tous les droits comme leurs ancêtres conquistadors. Les Espagnols nés dans la colonie sont des créoles, beaucoup moins considérés. Viennent ensuite les métis et les indigènes qui travaillent dans les mines et subissent jusqu'à l'esclavage. Et cela, malgré les efforts de valeureux prêtres, évêques et papes
qui prennent leur défense et les reconnaissent membres de la famille humaine, avec une âme. En 1810, le curé de l'église de Dolores est Miguel Hidalgo y Costilla. C'est un créole et refuse pour son pays la domination française de Joseph Bonaparte, qui a évincé Ferdinand VII d'Espagne. La nuit du 15 septembre 1810, du haut du clocher de son église, il lancera le célèbre cri de Dolores pour appeler à l'insurrection. Vive la Vierge de Guadeloupe, vive Ferdinand VII, à bas le mauvais gouvernement. Miguel Hidalgo sera surnommé El Zorro, le renard, pour son astuce et son esprit. Il sera rejoint par la foule des mécontents du régime, surtout des métis et des Indiens. En quelques mois, il se trouvera à la tête d'une armée de 80 000 hommes qu'il dirigera sous la bannière de Notre-Dame de Guadeloupe. C'est dans la ville même de Guanajuato qu'il gagnera sa première bataille contre les partisans de Bonaparte. Il prendra d'assaut la Londiga de Granaditas, la halle au grain, dans une bataille sanglante où malheureusement beaucoup d'innocents perdront la vie pour s'y être réfugiés avec ses ennemis. Quelques mois plus tard, trahi et contraint à se repentir publiquement par l'Inquisition, il sera fusillé. Sa tête, mise en cage, sera exposée à la population, accroché au clou à l'un des 4 coins de cette même Alhóndiga. Miguel Hidalgo a changé le destin du pays. Son nom deviendra synonyme du triomphe de la liberté au prix du martyre, père de la nation mexicaine indépendante, l'esclavage aboli. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Après leur deuxième longue journée de cavalcade, la troupe de nos pèlerins est arrivée au sommet du mont Cubilete la veille du jour de l'Épiphanie. Pour les soutenir dans leur ascension, ils ont été rejoints en pick-up par le curé du sanctuaire qui s'est tenu agenouillé devant le Saint-Sacrement. Avant que ne débute la messe du soir, nos caballeros auront juste le temps d'aller se confesser sous le regard tendre de Jésus et de Marie de Guadalupe. Aquí en esta sagrada montaña donde cada año nos damos cita, donde cada año nos reunimos todos los cabalgadores que estamos atendiendo al llamado de Cristo Rey. Acuérdense, señores, Cristo Rey dijo: ¿qué buscas, cabalgador? ¿Qué buscas? Te busco a ti, Cristo Rey, con el corazón fiel de tu vasallo cabalgador. Por eso estoy aquí, atendiendo tu llamado y siguiendo los caminos trazados de la cabalgata de tu santo nombre. Estoy aquí buscando tu consuelo, tu paz, tu perdón. No tengo bienes materiales que ofrecerte. Te ofrezco mi corazón, te ofrezco mis culpas, mis pecados, mis faltas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿No se oye? Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Para celebrar dignamente los santos misterios, primero reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. El Señor nos ha juntado aquí. La estrella de la fe nos ha guiado. Ya no es la estrella que traen aquí, es una imagen, sino la estrella de la fe nos ha guiado. Cabalgaduras que hacen por donde quiera sus peregrinaciones en su caballo. Que aquí la coronan todas esas procesiones que tienen para manifestar su fe a donde van. Pero cuando vienen aquí a culminar todas esas peregrinaciones, deben procurar tener un encuentro muy fuerte con el Señor. Porque solamente así podremos orientar nuestra vida, reorientar nuestra vida. Cada uno sabe qué estrella lleva, qué camino va siguiendo, qué estrella lo guía. Puede ser la estrella del dinero, del poder, puede ser la estrella del alcohol, puede ser la estrella de muchas cosas, pero esas estrellas los llevan a lugares donde no hay felicidad, donde no hay luz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Demain, c'est l'Épiphanie. Au Mexique, c'est une fête autant célébrée que Noël. Pour conserver le droit de pratiquer sa foi, le peuple mexicain a dû livrer bataille contre son propre gouvernement fédéral. Peu après son indépendance, le Mexique sépare l'Église de l'État dans sa constitution de 1857 et retire au clergé catholique tout pouvoir temporel.
Cet anticléricalisme constitutionnel va évoluer en anticatholicisme au début du XXe siècle. Alors que l'ensemble de la population est toujours catholique, elle va subir une attaque frontale d'un groupe d'hommes politiques mécréants fortement influencés par le fascisme venu d'Europe. Le président Plutarque Elias Calliès fait appliquer la Constitution de 1917 à sa manière et instaure des lois tyranniques à l'encontre de l'Église en 1926. De ahí saltaríamos al periodo de dificultad donde el gobierno intentó quitarle a México los derechos de fe, se cerraron las iglesias, se cerraron la basílica, se prohibía celebrar la misa, dar clases de catecismo, se prohibía editar cualquier publicación religiosa bajo pena de muerte. Ante esto, los obispos invitaron a la paz y a la calma, y la mayoría de los católicos trataron de responder a esa violencia con paz. Prêtres expulsés et toute procession religieuse interdite, l'Église décrète la grève du culte en juillet 1926. Les premières à réagir seront les femmes. La résistance s'organise en Ligue de défense de la liberté religieuse. Elle appelle au boycott économique des magasins d'État. Les églises sont occupées et l'on y manifeste nombreux et pacifiques. Mais la répression se fait plus intense et les fédéraux commencent à utiliser la violence contre les manifestants. Le vrai visage du pouvoir en place se révèle. Des enfants, portant une croix chrétienne, refusent de crier « Vive le grandissime général Calliès !» mais lancent « Vive à Cristo Rey !» sont immédiatement exécutés sur place devant leurs proches. Des prêtres osent sortir de leur église en tenue sacerdotale et les fédéraux se font un plaisir de les mettre à mort, endossent leur tenue et se moquent de leurs croyances, fiers devant l'objectif du photographe. Face à une résistance pacifique, l'armée fédérale, ivre de son impunité, redouble de violence en atrocités et en tortures. Sin embargo, un grupo dijo, no es suficiente eso, tenemos que defender y si ellos nos están tratando con violencia, vamos a responder incluso ofreciendo nuestra vida. C'est la guerre des Cristeros, la Cristiada. Les premiers à se révolter et à prendre les armes sont les États de Jalisco et de Guanajuato. D'abord en petits groupes de guérilleros laïcs, ils sont bientôt rejoints par des prêtres qui choisissent eux aussi la lutte armée. Soutenue par la population, la rébellion se propage et s'organise. Progressivement, c'est bientôt une armée de 50 000 hommes qui résiste vaillamment aux 80 000 de l'armée fédérale. À leur tête, quelques prêtres sont devenus des généraux de guerre. Puis, à la demande de la Ligue, le général Enrique Gorostieta, militaire réputé, s'engage en faveur de la liberté religieuse et prend la tête de l'armée Cristera avec les pères combattants. Naturellement, l'Église ne peut encourager les prêtres qui prennent les armes et ne soutient pas officiellement les Cristeros. Elle essaie de pacifier le conflit et de le résoudre par la voie diplomatique. Rome demande à ses prêtres de résister, certes, mais pacifiquement. Qu'ils aient ou non pris les armes, de nombreux prêtres donneront leur vie pour cette juste cause. Parmi eux, le jeune père Miguel Agustín Pro, tout récemment ordonné, est de retour dans son pays en crise, à Mexico, en 1926. Sans prendre les armes, il va aider les familles des Cristeros et deviendra un symbole de l'Église mexicaine persécutée, confirmant ainsi que le sang des martyrs est semence de chrétiens. El 23 de noviembre de 1927 fue martirizado aquí en la Ciudad de México el jesuita padre Miguel Agustín Pro.
En este poco más de un año que él estuvo trabajando en México, celebraba los sacramentos en las casas particulares, llevaba ayudas a los pobres, tenía atención a mujeres necesitadas, prostitutas, a familias pobres, y así fortalecía también mucho el ánimo de los que estaban trabajando en favor de la libertad de la Iglesia. Él nunca se mezcló en armas con los que hacían la guerra, que pensaban que era una guerra justa, ¿verdad?, en contra del tirano, pero él no se mezcló en eso. Ahora, él está con sus hermanos escondido porque lo acusan de un complot en contra del general Obregón, que quería volver a ser presidente de México. Y lo apresan, se presenta el que había hecho el intento de asesinar a Obregón, que era amigo de los PRO, dice: yo fui el que hice la bomba, yo fui el que la aventé, yo soy el culpable, los PRO no tienen nada que ver. Pero el presidente Calles quiere fusilar a un sacerdote como para un escarmiento en contra de otros sacerdotes. El jefe de policía le dice: no hemos hecho juicio, no hay condena. Y el presidente dice: no me importa, fusílenlo. Y él muere con los brazos en cruz, gritando "Viva Cristo Rey", que era la consigna de los mártires, porque ese año del 27 hubo muchos mártires y todos morían gritando "Viva Cristo Rey". El martirio del Padre Pro provocó un efecto que siempre han provocado los mártires, siempre, durante los siglos. Es decir, el abuso de los tiranos, exacerbado, desmedido, provoca una inmensa conciencia en el pueblo de rechazo. Y ese fue el caso del Padre Pro. Después de fusilado, entregaron el cadáver a su familia y se reunió una multitud enorme para venerarlo, ya sin miedo al tirano. Y al día siguiente se hizo un cortejo de miles de gentes hacia el Panteón Civil, que en esa época quedaba en las afueras de la ciudad. Es el Panteón de Dolores, para donde fue sepultado. Y durante todo el trayecto, que era bastante largo, el pueblo fue rezando el rosario y gritando "Vivas a Cristo Rey". Aquí encontramos nosotros a personajes que en los últimos años han sido canonizados por la Iglesia por haber vivido en paz en frente de esta violencia. Sacerdotes que fueron ahorcados, niños que fueron arrastrados, a los que se les amputaron algunas partes del cuerpo y que para nosotros son héroes de paz. La paix conclue à leur insu va dérouter les Cristeros. Mais le culte reprend, alors la guerre s'arrête. Les diplomates signent prématurément avec Calliès une paix au rabais, alors que la victoire militaire des Cristeros semblait proche. Obéissant à l'Église, les voilà obligés de rendre leurs armes et leurs chevaux aux fédéraux qui les crucifiaient la veille. Pour les Cristeros, la victoire est vécue comme une défaite. Les accords de paix de 1929, après 3 ans de guerre et des dizaines de milliers de morts, ont le goût amer de l'inachevé et de l'injustice. Sur ordre de Calliès, en 1928, le monument au Christ roi du Cubilete avait été dynamité. Plusieurs projets de reconstruction témoigneront de la ferveur et de la persévérance populaire, mais ils ne furent jamais validés par les gouvernements successifs jusqu'à la guerre suivante. Acuérdense ustedes que en ese tiempo estaba la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y México
de una u otra manera, tenía que entrar también. Pero para pedir por la paz del mundo que urgía, los obispos mexicanos, en representación simplemente, fueron con el señor presidente Manuel Ávila Camacho y le dijeron: Señor, queremos construir un monumento a Cristo Rey, y como el mundo está en guerra, nosotros queremos pedir por la paz. Desde allí para acá, desde 1944 que se comenzó, hasta 1950, el 11 de diciembre de ese año, ya estaba la estatua helénica monumental puesta ya a la veneración del público y de los fieles. Y al mismo tiempo se conmemoraba el 25 aniversario de la encíclica Quas Primas, por la que el Papa Pío XI había establecido la fiesta de Cristo Rey. Pour nos cavaliers du Guanajuato, fiers de leurs ascendants christéros, le grand jour est arrivé. La grande messe de l'Épiphanie qui clôture leur pèlerinage est présidée par l'archevêque du diocèse, Monseigneur Alfonso Cortés Contreras. Ils vont enfin pouvoir rendre hommage à l'enfant Jésus, ce nouveau roi qui vient de naître, juste sous l'étoile de leur foi. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Queridos hermanos, todos los pueblos de la tierra tienen lugares sagrados hacia los cuales se dirigen periodo por periodo a expresar sus creencias, su fe. Y hacer peregrinación es algo que al pueblo de Dios le sirve y lo tiene en su corazón.